Bueno, en la clase de ayer vimos la utilidad del CVD en este caso para ver divergencias y cómo podíamos aprovechar en este caso las divergencias que nos presentaba el CVD para ejecutar nuestra estrategia de asalto cuando vemos una divergencia muy grande en el CVD. Es decir, tenemos un impulso fuerte en la acción del precio acompañada de volumen y luego de crecimiento de volumen, mientras el precio crea un rango completamente lateral. Sin embargo, lo que vemos en el CVD es como entra muchísima presión agresiva vendedora que no tiene ningún tipo de resultado porque el precio se mantiene en tiempo. Hoy vamos a ver otra utilidad que tiene el CVD, que no son las divergencias, sino que sirve para algo completamente distinto y es para adelantarnos a los movimientos. Este tipo de utilidad en el CVD no la suelo usar mucho porque me es un poco más difícil de interpretar, a no ser que tenga un setup muy claro como es el de hoy, porque muchas veces vamos a ver cómo, por ejemplo, en el CVD empieza a entrar muchísima agresión vendedora aquí y al final el precio, cuando estamos en una tendencia tan alcista, pues quedan atrapados y el precio sigue subiendo y luego estas zonas sirven de test. Entonces, el ejemplo de hoy sí que es muy bueno porque tenemos un setup prácticamente sistemático. Con la información que tenemos en el CVD, sí que podemos también adelantar a este movimiento, ¿vale? Os voy a enseñar las dos entradas que he hecho hoy, que es esta de aquí y luego el test. Esto es mucho más agresivo y, bueno, no tiene, digamos, una forma sistemática de entrada, es simplemente buscar la continuación. Entonces, este tipo de entradas, cuando son reversiones, solo me las llevo hasta VWAP, ¿vale? Como mucho, como muy lejano hasta la VWAP. ¿Por qué? Porque al final es la media de volumen ponderada y la tendencia sigue siendo alcista. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, ¿vale? Pero mientras el precio siga así, si estamos buscando algún tipo de retroceso, tenemos que ser muy precavidos. Entonces, ¿qué tipo de setup tenemos aquí hoy? ¿Es algún tipo de estrategia? Lo primero de todo. En este, ¿Sobre qué hora? ¿Dónde tienes el curso? en este short. Ahí, pues, un asalto. No, Bueno, ha no, polarizado el precio. más o menos. Pero, si te fijas, no es algo 100% sistemático. Mm. Lo ves, ¿no? O sea, no es algo 100% sistemático. Lo que sí que tenemos, ¿vale? Que esto incluso hay que grabarlo, ¿vale? Pero lo expliqué al principio de toda la formación cuando hacíamos las clases prácticas. Son aquellos tipos de choch, ¿vale? Recordaros de los conceptos de ICT, de Smart Money Concepts y demás, de aquellos choch que realmente son válidos, ¿vale? Recordar que el choch es cuando tenemos una toma de liquidez, luego una ruptura y luego el test, ¿vale? Esto es un hombro, cabeza, hombro, es un patrón de falla de toda la vida, bueno, un patrón de trampa que también podría ser de falla en este caso, ¿vale? Y son las reversiones clásicas. Es un patrón de reversión clásico. ¿Cómo lo parametrizo yo o lo sistematizo para buscar que los setups de giro o de choch, en este caso, sean válidos, ¿vale? Os lo enseño porque no es algo que os enseñe mucho, porque no me gustaría que estuvierais intentando girar el precio todo el rato y más en el Nasdaq. Pero es lo siguiente, lo que tenéis que buscar es lo siguiente. Es un patrón estilo este. ¿Qué pasa con este patrón? Bueno, según lo que estudiábamos al principio de la formación, lo que estaríamos viendo es básicamente lo siguiente. El precio aquí hace una ruptura, el anterior high sirve de suelo, vuelve a hacer lo que parecería una ruptura, sin embargo no rompe más de un 28% del anterior retroceso y luego tiene un impulso que sí rompe más de un 30% del anterior swing low. Y luego que tenemos que esperar que el precio cotice 3 veces más tiempo por debajo del 50%. ¿Qué sería esto? Más o menos como la estrategia de rangos. ¿Qué es lo bueno de esto? Que justamente lo que anteriormente fue un techo y un suelo sería un nodo de bajo volumen que cuando el precio cotiza por debajo y crea valor por debajo de este nivel, se lleva el valor a un nivel de negociación inferior y este nivel sirve de rechazo, ¿vale? Para buscar una venta. En caso de short y si fuera long, pues long, ¿vale? Este es el tipo de setup. Obviamente, cuando lo veamos en el gráfico no va a ser tan perfecto, pero
se ve bastante bien, ¿vale? Sobre todo aquí en el Nasdaq hoy, y es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo bueno del patrón este? Pues básicamente lo bueno que tenemos aquí en el patrón es lo siguiente. ¿Qué es lo interesante de lo que podemos ver aquí? Pues lo más interesante de todo, ¿vale? Si os fijáis, es que el precio tiene una tendencia alcista, sigue rompiendo niveles. Si os fijáis, lo que anteriormente fue un techo ahora es un suelo, ¿vale? Vuelve a hacer máximos y ¿qué es lo que tenemos aquí? Que el precio rompe más un 30% del anterior swing high. No. No. Y luego tenemos un short, ¿vale? Una reversión que rompe más un 30% el precio. Sí. Sí, rompe más un 30%. ¿Qué cotiza por debajo del 50%? Más el triple de Ujú. tiempo. Sí. Sí. ¿Vale? Aquí tenemos un patrón de forma sistemática, ¿vale? En corto. ¿Qué es lo bueno? Que todo esto de aquí, que sería un nodo de qué anteriormente. Espérate un Debajo. momento. Sí, espérate. Si nos vamos aquí, antes de que se creara el precio, ¿esto qué era? Uno de bajo volumen. Esto eran nodos de bajo volumen. ¿Qué el precio que tendría que hacer en estos niveles de precio? Rebotar o atravesarlos. Exacto, rechazar rápido, ¿vale? Es decir, o cruzarlos o rebotar para hacer máximos. ¿Qué está haciendo el precio aquí ahora? Cotizar. Cotizar, Entiendo. cotizar en tiempo. Vale, una vez tenemos esto, ¿vale? Lo único que tendríamos que hacer es buscar el 50% y ya está, ¿vale? Esto es el setup de Choch de forma sistemática. ¿Qué es lo que tenemos? Justamente también que tenemos toda esta liquidez, ¿vale? Al PIB. Ok, perfecto. Entonces, una vez tenemos esto, vemos que el POC ya queda en la parte central, que podría ser una zona de rechazo. Yo obviamente he empezado a construir la posición por aquí, cuando he visto una divergencia aquí, ahora os lo voy a enseñar, pero quiero enseñaros, ¿vale? Otra utilidad que tiene el CVD. Y me da pena tener que explicar todo esto otra vez y todos estos conceptos para explicar este concepto de CVD y seguramente ya lo sabíais todos, pero no viene de más un poquito repasar estas cosas. ¿Por qué? Porque obviamente si tenemos una zona bastante marcada para buscar ese tipo de confluencias en el CVD, en Big Trades o otros indicadores de flujo de volumen, va a tener más probabilidad. No tenemos que estar buscando, en este caso, ¿vale? Divergencias en el CVD constantemente o Big Trades, ¿vale? Porque no nos va a servir de nada, porque nosotros el hecho no lo tenemos solo en mirar Big Trades o divergencias en el CVD o qué es lo que está haciendo el CVD respecto al precio, ¿vale? Entonces lo que tenemos que buscar es en zonas o niveles específicos que nosotros queramos hacer entradas, algunas confluencias en el order flow que nos puedan estar indicando mayor probabilidad de éxito. Entonces nos vamos a ir a ATAS, ¿vale? Porque quiero enseñaros justamente lo que pasó aquí. Ayer la clase estuvimos dando la utilidad del CVD para los asaltos, ya os lo he dicho antes, para buscar en este caso divergencias, es decir, absorciones, muchísima presión, por ejemplo, vendedora, el precio no cae. Hoy vamos a ver todo lo contrario, vamos a ver cómo el CVD muchas veces adelanta movimientos de forma muy agresiva. No tengo una forma de sistematizarlo, no tengo una forma de parametrizarlo, pero quiero que veáis que realmente sí se ve muy claro. ¿Vale? Entonces nos vamos a ATAS, comparto ATAS, vamos a empezar por el footprint en 5 minutos. Antes de irnos al CVD. ¿Y qué tenemos justamente aquí en el footprint? ¿Qué empezamos a tener? Señales de qué. Eh, Son compras, ¿no? Pero ¿dónde están la mayoría de estas compras? Y la mayoría del En la volumen. parte de la mecha. En la mecha, ¿vale? Y arriba del todo. Exacto. Lo que son los clústeres, los niveles de mayor negociación de contratos están a los extremos, ¿vale? Con compras. Probablemente aquí, que ahora no lo podemos ver porque obviamente esto ya ha pasado, tendríamos que meter el reproductor para ver dónde estaba en este caso el Doom. Probablemente aquí habían bastantes órdenes pasivas de venta que se ven reflejadas en el ASK. Entonces, ¿qué es lo que está denotando aquí? ¿Vale? En este caso, el footprint, pues que hay muchísima absorción, ¿vale? De compradores agresivos y cada vez el precio le cuesta más tirar hacia arriba. ¿Significa que aquí tengamos que vender ya contra este nivel? No, ¿vale? ¿Por qué? Porque si os acordáis, fijaos, ¿os acordáis de que os he dicho que lo que anteriormente era un techo luego hace suelos? Fijaos que este Ujú. nivel fue un nivel que entró muchísima agresión de venta, ¿vale? Justo en el extremo y al final quedó atrapada. Por eso os digo que los niveles de soporte y resistencia son
claves, ¿vale? Porque si os fijáis, cuando el precio vuelve a llegar aquí, vuelve a hacer máximos. ¿Qué es lo que tenemos otra vez cuando el precio vuelve a hacer máximos? Cuando llega a este nivel, fijáis, es este volumen de iniciación con este volumen atrapado. ¿Dónde empieza a distribuirse el volumen? Por la parte inferior. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberíamos esperar? Que estos niveles de absorción, que es anterior techo, ahora suelos, se rompa. Se rompa con agresión para empezar a buscar el setup, ¿vale? Hay que tener paciencia. ¿Qué es lo bueno que vemos después? Que otra vez, ¿dónde empieza a estar la mayoría del volumen distribuido? La parte alta. En la parte alta, ¿vale? Esto significa que hay mucha absorción por la parte alta. ¿Significa que el precio tenga que caer? No, ¿vale? Si tenemos que esperar. Pero lo que sí que significa es que cada vez que el precio está llegando por estos niveles, ¿vale? La mayor parte de la negociación de contratos se está negociando por la parte alta y el precio rechaza otra vez a la zona intermedia, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? La ruptura final. Si nos fijamos aquí es interesante porque tenemos justamente todo el volumen en la mecha, ¿vale? Con una agresión vendedora bastante importante arriba y luego de todo este volumen ejecutado, el precio rompe con mucha fuerza, ¿vale? Esto es importante. Si os fijáis, otra vez, el precio vuelve a rebotar en estos niveles, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos niveles, que es la anterior volumen de iniciación, pues es probable que no se vaya a romper de primeras y por eso tenemos que ir esperando que se agote. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, cuando el precio empieza a hacer en lo que anteriormente era un nodo de bajo volumen, veis que aquí están los POCs. Lo que no tenemos que hacer es esto y vender, porque muchas veces el precio se va a ejecutar contra este volumen de iniciación y va a hacer así. Y es lo más probable que pase en tendencias alcistas, ¿vale? Porque para revertir una tendencia alcista hace falta muchísima agresión y muchísima fuerza y necesitamos ver agotamiento. Entonces, hasta que el precio no crea valor y absorbe todo este volumen de iniciación, no podemos buscar el corto. Eso es lo que quiero que entendáis para buscar giros, que hay que tener mucha paciencia y hay que tenerlo muy claro. Os lo digo por experiencia propia, por todos los años que llevo de intentar girar el precio y perder mucho dinero con eso. Por eso estoy siendo como tan pesado con esto. Vale, pues nos vamos a ver ahora ya sí, a ver el ejemplo en este caso con el CVD, porque hoy ha sido, creo que uno de los ejemplos más bonitos que he visto. Y obviamente yo lo estoy mirando en 15 segundos, voy a cerrar ya el footprint y vamos a verlo porque es muy interesante. Aquí tenemos el gráfico de 15 segundos, yo creo que en 30 puede estar bien, pero bueno. Vamos a ver todo lo que nos está diciendo el volumen, en este caso también el CVD, ¿vale? Que es lo importante. No hagáis caso a estos niveles, ¿vale? Porque tendríamos que mirar los de estos niveles y estos del día entero. Ahora no vamos a prestar atención en eso, pero luego sí que vamos a poner los perfiles, ¿vale? De la zona, ¿vale? Para que veáis también los niveles de soporte, resistencia y demás, ¿vale? Si nos fijamos, lo más importante, aunque parezca una gilipollez, son los soportes y las resistencias. Techo, suelo, techos. Esta es la zona del nodo de bajo volumen y esto es la zona importante. Sin más. O sea, no os molestéis más. ¿Qué tenemos que hacer? Que por encima de este soporte de resistencia, una vez el precio rompe más de un 30%, el precio cree valor por debajo. ¿Qué cosas podemos ver en el CVD en todos estos movimientos que empiezan a ser realmente muy interesantes? ¿Vale? Quiero que lo veáis porque el ejemplo que os voy a enseñar hoy, ¿vale? Es como el CVD nos puede adelantar movimientos de giro, que es el ejemplo que vamos a ver hoy, pero también vamos a ver otras cosas que si las vamos sumando nos van a dar mayor probabilidad para que esto funcione. Voy a ponerlo un momento en gráfico de 30 segundos, luego lo vamos a bajar otra vez, que creo que así lo vamos a ver un poquito más limpio. Creo que voy a quitar los big trades de 10 para que no se vea como tan sucio. Sí, mejor así, está bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, vale, quiero que me digáis esta zona de aquí, porque esto ya empieza a ser algo importante. Que esto realmente en el footprint ya se había reflejado. Pero el CVD también nos lo marca. ¿Qué tenemos aquí? Una divergencia, ¿no? ¿Qué está pasando? Que el precio hace nuevos máximos, pero literalmente, ¿cómo? Al PIB. ¿Lo veis, no? Pensad que esto es un gráfico de 30 segundos, que esto es una mecha en M5, Vale. Sin embargo, ¿qué pasa en el CVD? Supera
por la parte de arriba. Y está cotizando por la parte de arriba. ¿Lo ves? Esto que tendría que estar. ¿Lo estás viendo? ¿Qué Sí, significa? Que está entrando mucha presión compradora, sin embargo no está teniendo resultado. ¿Significa que esto no tenga que subir? No, mientras veamos presión compradora no tenemos que vender, ¿vale? Esto es importante. ¿Por qué? Porque de golpe el precio tirará, ¿vale? Otra cosa que me he encontrado mucho. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? Que si queremos ejecutar aquí la venta, ¿vale? Lo que podemos ver, ¿vale? Es que uno, aquí ya había muchísima absorción de compradores agresivos. ¿Por qué? Porque hay una divergencia brutal. Fijáis en esta zona de aquí. claro, pero esa absorción no la hace mm, como una sacudida, ¿no? Exacto, la sacudida está aquí, ¿vale? Claro, llega 3 veces y sí que tira para abajo. Ujú. Pero lo Lo importante, bueno sería encontrar una buena sacudida, ¿no? Para buscar ahí la venta. O- bueno, la sacudida ya la tenemos, es esto. Lo que pasa es que tú estás viendo un gráfico de 30 segundos, pero en 5 minutos, ¿cómo lo ves esto? sí, vale. Sí, sí, como una sacudida. Lo ves, ¿no? Vale. Volvemos a 30 segundos. Aparte que esto es la estrategia de asalto, esa es la estrategia de rangos perfecta, ¿eh? Ya lo veis, ¿no? O sea, aquí tenéis el doble impulso y luego el precio cotiza por debajo. O sea, tenéis el choch perfecto y tenéis, incluso en temporalidad menor, tenéis la estrategia de rangos perfecta. Pero lo que quiero que veáis en el CVD es que el precio sigue entrando muchísima presión agresiva compradora y el precio no hace máximos y aguanta por arriba como está haciendo el CVD. Eso es lo importante. Luego tenemos una segunda divergencia antes del concepto que os quiero enseñar hoy, que esta divergencia ya empieza a ser la que realmente os empieza a habilitar la idea de querer vender, que es la siguiente. Recordar el no de bajo volumen, sería esta zona de aquí para vender. Ok. Y esto sería como el POC de la zona anterior, que es el Value Area High del día de hoy. ¿Qué vemos aquí? Esto sí que ya empieza a ser realmente importante, ¿eh? Esto tenéis que verlo rápido, no puede ser que tardéis Vemos tanto. que el precio no cae, pero el CVD está por arriba. Esto que va de aquí a aquí hasta la zona de rechazo, lo ves, ¿no? ¿Qué hace en el CVD? Un auto más alto, o sea, ¿Dónde está tendría por que estar? arriba. Tendría que estar aquí, lo ves, ¿no? Mm. ¿Qué significa esto? Que aquí sigue entrando muchísima agresión compradora que no está teniendo resultado. ¿Significa que podamos vender? No, ¿vale? Porque no tenemos el setup sistemático. ¿Qué pasa? Que yo cuando veo este tipo de cosas, lo que pienso es, vale, esto ya puede ser el típico hombro, cabeza, hombro. Estamos viendo ya que la agresión compradora está teniendo muchísima debilidad. Empiezo a vender. ¿Con un size completo? No, con muy poquito, ¿vale? Y cada vez que el precio cae, pues a lo mejor si entro con 3 micros y de aquí a aquí puedo perder 100, a lo mejor aquí le gano 50. Vale, a partir de aquí, ¿qué tenemos? Importante, que el precio nos cotiza, vuelve a entrar un poquito de agresión compradora y a partir de aquí esto, ¿vale? Justamente esto es otra utilidad que tiene el CVD. Es anticiparse o adelantar los movimientos, que en este caso también lo veis muy claro por los big trades. ¿Qué nos indica el CVD? ¿Vale? Quiero que veáis exactamente en velas de 15 segundos dónde el CVD os da la venta. Vale, cuando estáis básicamente en el 0,618 y el precio saca la liquidez al PIB de M5, ¿vale? Porque si esto lo vais a un gráfico de M5, básicamente es el típico patrón. Precio limpia la liquidez interna, se va al FVG y luego cae en picado, ¿vale? Es el típico patrón de ICT, de lead, ¿vale? Etcétera. Y de giro. De hecho, era hasta tan claro que me daba miedo. O sea, lo veía como tan... ¿Sabéis cuando veis algo tan... como tan bueno que dices, esto no tiene que, no tiene que funcionar? Dices, ves el short que sí que rompe, que cotiza por debajo, que te deja toda la liquidez por barrer y dices, hostia, tío, esto vuelve a liquidar arriba, tío, y luego esa carta en stop se cae. Pues para ese tipo de cosas, ¿vale? Tenemos esta utilidad del CVD, que es adelantar los movimientos. En los big trades ya lo empieza a dar a partir de aquí. ¿Qué pasa cuando el precio llega justamente a estos niveles y la zona de rechazo anterior que teníamos? ¿Qué empieza a entrar aquí? Muchísima agresión, ¿qué? Vendedora. ¿Y dónde entra una brutalidad de agresión vendedora? Aquí. ¿Veis cuando el CVD cae en picado?
Fijaos dónde está el precio. Para esto sirve, ¿vale? El CVD. Esta es la otra utilidad que tiene el CVD, adelantar movimientos. Cuando el precio hace sacudidas, cuando el precio hace limpiezas, adelantar este tipo de movimientos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que el precio se ha movido de aquí a aquí, ha hecho este movimiento. ¿Y cómo se ha desplazado el CVD? De aquí a aquí. ¿Vale? ¿Qué está haciendo el CVD? Nos está indicando un posible giro. Nos está anticipando el giro. ¿Cómo es bueno ejecutar estas entradas? Pues os lo comento, ¿vale? Lo bueno de ejecutar estas entradas, yo no lo hago bien, ¿vale? Os lo explico también para que lo sepáis. Yo cuando empiezo a ver esto, lo que hago es, bueno, yo es que cuando he visto esta divergencia, por aquí ya estaba vendiendo, ¿vale? Y cada vez que llegaba aquí lo vendía y me iba saliendo por estos niveles de las cuentas o sea, que ya estaban fondeadas para hacerle días mínimos y demás. Pero si buscáis el setup como tal, que es el que funciona para llevaros el precio hasta VWAP en este caso, que sería el setup, tenéis que vigilar mucho porque puede entrar muchísima presión agresiva vendedora y esto os va para arriba, ¿vale? Y luego entra otra absorción aquí y rompe y se va para abajo, ¿vale? Entonces, para evitar esto, yo como entro con muy poco size, pues cuando voy viendo esto, voy metiendo micros por aquí y aquí ya me he descargado algo y luego dejo correr un parcial, ¿vale? Por eso tengo tanto win rate, tanto win ratio. Pero, ¿vale? El setup aquí, uno, de forma sistemática sería aquí la limit y ya está, que estaría bien, ¿vale? Si veis esto, lo que tenéis que esperar, ¿vale? Es que una vez, fijaos, os ha anticipado toda esta caída de aquí, que es brutal, con todos estos big trades de aquí, lo ideal es que cuando el precio rompe este nivel y se pone por debajo, ¿vale? Cuando tiene un mínimo retroceso, vender, ¿vale? Y seguir dejando el stop con un poquito de holgura. Ya no, es que no haría falta ni que rompiera este nivel. Lo que es el CVD, para adelantar giros en el precio, ¿vale? Y este es un muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos el setup perfecto, de forma sistemática, y justamente nos adelanta la ruptura, ¿vale? Con todos estos big trades y toda esta agresión de venta, que justamente empieza aquí. Edgar, ¿por qué Dime, dices que adelanta? ¿Que no se mueve igual que el precio ni de coña. que el precio? No. Fíjate, este mínimo, por ejemplo, mira, este mínimo y este mínimo, ¿vale? Son estos mínimos Sí, aquí, ¿lo ves? sí, Vale, fíjate que el CVD, ¿vale? Va de aquí a aquí y vuelve a estar en estos mínimos, ¿no? sí. Vale, es esto cuando esta vela del CVD es esta. ¿Lo estás viendo? Todo ese recorrido. Hostia. Sí, sí. ¿Ves que, o sea, está adelantando, o sea, pero lo está adelantando un montón? Bueno, de hecho es que con los big trades ya se ve, ¿no? Pero me refiero que, porque con los big trades estáis viendo que aquí está entrando muchísimo bid, ¿vale? Pero muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que veis en el CVD es que ha entrado tanta agresión vendedora como para llevar el precio a estos niveles, sin embargo, el precio aún no ha hecho el movimiento. ¿Qué pasa? Que estamos en un contexto que tenemos un setup de giro muy bueno, ¿vale? Que tenemos un rango, que el precio cotiza por debajo del 50% más del triple de tiempo, que deja la liquidez, que justamente está en el nodo de bajo volumen en la zona de rechazo, ¿vale? Tenemos el precio encajonado, ¿vale? Pero como tenemos el setup perfecto, si aparte encontramos que justamente en la zona que queremos entrar en venta, el CVD empieza a entrar un montón de agresión vendedora y el precio aún no ha caído, porque es que el Mm. precio es que está aquí, ¿vale? Claro, entonces podríamos tener la limit y allí volver a entrar casi por confirmación del CVD. Exacto. Lo que tendríamos que hacer es que cuando el precio, fíjate que literalmente es esta vela, ¿eh? O sea, cuando el CVD cae hasta aquí, cuando cae hasta estos niveles, está aquí, ¿eh? El precio. Sí, sí.
Lo ves, ¿no? ¿Por Sí, bueno, qué? me cuesta ver CVD, pero es práctica. ¿Pero por qué te cuesta verlo? ¿En qué Bueno, sentido? hacerme con el gráfico. Pero sí, sí, lo que explicas sí que lo entiendo. Yo no creo que sea como tan difícil de ver que el precio está aquí y el CVD está aquí, en estos niveles. No sé, a lo mejor yo es que lo miro todos los días, ¿no? Ya, ya. Pero es que ni siquiera Sí, aquí, sí, sí que lo veo, es sí. que está aquí, ¿sabes? Mm, O sea, fíjate en el cursor, ¿eh? O sea, cuando la agresión vendedora está aquí, cuando entra tantísima agresión vendedora y vuelve a estar lo que es la agresión vendedora en estos niveles de precio, en lo que es la agresión en el el precio no está CVD, arriba. está aquí, ¿eh? Es esta vela, ¿eh? Esta de Mm, aquí. Esto es una vale, confirmación extra, que es muy buena. ¿Por qué? Porque puedes decir, ostras, pues mira, pues cuando esto cierra aquí, entras a mercado con el stop por aquí ya. Lo ves, ¿no? vale, Qué pasa? Que con esto tienes un stop mucho más reducido, ¿vale? Incluso, pues si quieres como arriesgar poco, lo que puedes hacer es entrar a mercado con un stop por aquí, súper pequeñito, y dices, bueno, voy a arriesgar solo $100 para ganarle 1000, ¿sabes? También es una buena opción. Obviamente, cuanto más risk reward busquéis, más probabilidades de que surgir el precio o de estopear, ¿vale? Pero si te fijas, como entra tantísima agresión vendedora, es que a lo mínimo que te puedes meter break-even, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que si te metes break-even muchas veces estará un test y luego se irá, es muy probable. Pero para que vale. veas otro tipo, lo ves, ¿no? De utilidad que tiene el CVD muy buena. Esta es la entrada que he ejecutado, ¿vale? Que esto os lo he pasado por el WhatsApp hoy. He pasado esta captura, aunque no se veía muy bien, ¿vale? Porque es bastante de esto. Yo os he pasado justamente el momento exacto, ¿vale? Lo veis, ¿no? Que el CVD se ha reventado y el precio es que, ¿ves aquí? Aquí lo ves bien, ¿no? Sí, En sí. tiempo real se ve mejor, ¿no? Se ve mejor, sí. Se ve mejor. Vale. Le he pasado esta Sí. captura expresamente, ¿vale? Porque el precio estaba aquí, ¿vale? Y el CVD estaba aquí, Mm, ¿vale? Esto es la otra madre utilidad mía, que tiene el CVD. ¿Ves que en tiempo real como que se ve mucho más? mucho más. ¿Qué otra cosa teníamos justamente aquí muy interesante? ¿Vale? Otra cosa súper importante. A ver si lo ves. La entrada de volumen. La entrada de volumen. ¿Vale? Fíjate como en estas velas de aquí ha entrado una barbaridad de volumen. ¿Ya ha tenido Mm, resultado este volumen? no, No. ¿Vale? ¿Por qué? Porque entra una cantidad ingente de volumen y el precio que hace para. Bueno, para, ya me entiendes, que se queda, sí, no se mueve. no se mueve, absorbe, ¿no? Exacto. Entonces tenéis una entrada de volumen brutal justamente en la zona que queréis vosotros para parar el precio con una agresión brutal que se lleva el precio al inframundo, bueno, que se lleva el CVD al inframundo hasta estos niveles y el precio aún no ha arrancado, ¿vale? Para esto sirve también el CVD, para anticipar giros. Pues bueno, esto es otra utilidad que tiene el CVD. Ahora os voy a enseñar otra entrada que he hecho. Esta entrada, acordaos que alguna vez os la he explicado, pero no os recomiendo que la hagáis, pero os la voy a enseñar también porque es la otra entrada que he hecho para que veáis también cómo es un poquito el order flow y os aconsejaría que no intentarais probar este tipo de cosas porque aún ni yo sé si tienen Edge o funcionan. Vale, entonces a partir de esto, que esto sí que sé que funciona y tiene Edge, aquí tenéis como el primer trade que lo he sacado en esta zona baja. Vale, obviamente estaba arriesgando de aquí a aquí 1500 para ganarle 1500. Vale, que es esta de aquí que os he dicho retest, que es esta zona de aquí. Que es la otra entrada, que me la he llevado hasta BWAP. Vale. El retest básicamente ha sido vender aquí, hasta BWAP. Esta entrada, a ver, no la recomiendo mucho que la hagáis en tendencias muy alcistas, ¿vale? Pero recordar que el Nasdaq pues, tiene bastante volatilidad y se pueden buscar recorridos algo más grandes. Voy a enseñaros lo que ha aparecido, ¿vale? En este caso en ATAS, ¿vale? Que esto es importante. Y justamente lo tenemos por aquí. Aquí ya no vamos a hacer tanto hincapié en el CVD porque no pasa nada relevante. Pero os voy a enseñar la entrada de test. Vale.
Antes que nada, fijaos, ¿vale? Como el precio limpia al PIB, ¿vale? Entra volumen, sin que se mueva el precio, muchísima agresión vendedora. A partir de aquí el CVD se ve reflejado. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que tenemos? Que el CVD sigue esa agresión vendedora todo el rato, ¿no? Sin embargo, aquí en estos niveles, que me preocupaba un poco esto, había mucha absorción por esta parte. Fíjate que aquí, lo ves, ¿no? También hay mucho volumen, ¿vale? En esta vela de aquí. ¿Y qué pasa en estos niveles? ¿Dónde está el volumen? ¿Qué teníamos en esta zona, en estas velas, que hacen la cotización en tiempo por abajo? Mucha absorción. Claro, aquí había mucha absorción todo el rato por la parte de abajo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el precio a estos niveles, el precio puede rebotar y seguir para arriba, ¿vale? Que obviamente cuantos más veces toca, pues menos probable es, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que para romper todos estos niveles de volumen, de negociación de contratos, tiene que entrar, para romper todo esto, tiene que entrar mucho volumen, ¿vale? Que es esto de aquí. Porque ese volumen de absorción también podría servir para empujar el precio para arriba, como lo que Exacto. has explicado antes, que sería el volumen de continuación. Claro, ¿sabes qué pasa? Que ves que aquí tenemos casi todo el volumen, lo ves, ¿no? Distribuido en la parte alta y en las mechas, ¿lo ves? Y los big trades, la mayoría de ellos también, ¿lo ves, no? ¿Qué Sí. pasa? Que esto, ¿vale? Es síntoma de absorción, pero es que aquí también tenemos absorción, ¿lo ves? Sin embargo, otra cosa relevante es que aquí aparecen también muchos más big trades, ¿lo ves, no? Que por Claro, aquí. pero por ejemplo, en esta zona que también teníamos esta absorción, Ujú. aquí el precio también podría haber rebotado, ¿no? Sí, por eso nos esperamos a que la cruce y cotice por debajo. Claro, ¿Me entiendes, no? Que era justamente al igual que esta zona de aquí, ¿ves? Esto que es un volumen de iniciación, que se lleva el sí. precio por arriba y cotiza por arriba. Pues cuando rompe de primeras, cuando llega por estos niveles, no tenemos que esperar un test, lo ves, ¿no? Y que el precio caiga, porque muchas veces esto sigue haciendo máximos. Hasta que no tenemos la cotización y que la creación de valor por debajo del nivel, no buscamos corto, ¿vale? Vale. Sin embargo, ¿qué tenemos aquí? Y esto es importante. Esto. Que entra mucho volumen, ¿no? Para romper esa absorción. Sí, entra mucho volumen para romper todos estos niveles, ¿vale? Y cuando tiene el test, entra en corto. ¿Por qué? Porque es una continuación de la entrada, ¿vale? Esto, ¿vale? Para que lo podáis entender un poquito más. O sea, aquí tenemos la entrada perfecta. O sea, que no me gustaba porque aquí había mucha mecha y mucha absorción. Eso me rayaba un poco. Me hubiese gustado un rango lateral con los POCs en las partes centrales, ¿vale? No en la parte de abajo todo el rato dejando mecha, ¿vale? Esto no me gustaba nada. Pero ¿qué pasa? Que este volumen de iniciación que veíamos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ya lo ha que aquí. ¿Te acordáis de este volumen atrapado aquí y estos volúmenes de iniciación que luego rompen el nivel? El precio cotiza por aquí, ¿no? Sí. Estos volúmenes de iniciación, toda esta zona, que es el imbalance de toda la vida, ¿qué ha hecho el precio? Ha rebotado Ya un lo ha poco, absorbido, claro, ¿no? exactamente. El precio ya ha cotizado por aquí, ya ha desgastado esta zona. Por lo, Mm. por lo tanto, lo más probable es que esta zona deje de funcionar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando luego entra mucho volumen y ya rompe esta zona, lo que hago es entrar contra este nivel. ¿Por qué? Porque este nivel, si te fijas, es el nivel que entra mucho volumen en esta vela, ¿vale? Que es justamente este nivel de aquí, ¿vale? Fíjate. Toda esta zona, o sea, no es justamente este nivel que aquí ha funcionado al tick, ¿no? Pero toda esta zona que era volumen de iniciación, ¿lo ves? Volumen, fíjate, volumen de reacción para abajo. Luego lo rompe, volumen de iniciación. El precio cotiza por encima. Este volumen de iniciación lo absorbe. Luego se va por la parte de arriba, tiene un volumen de reacción y luego rompe toda esta zona, lo ves, ¿no? Hacia abajo. Sería la zona clavicular, ¿no? Sí, Esa. exacto. Esto es Porque si básico. lo miraras con Wyckoff, sí que también encajaría. Sí, exacto. Esto, digamos,
Sí, para que os hagáis una idea, ¿vale? Esto sería como operar, digamos, El, el el... LPSI. Sí, exacto, ¿vale? Sería como operar en lo que sería una acumulación, sería como operar el WEG, luego del Jack, ¿vale? O operar el EPSI en lo que sería un esquema completo de distribución, ¿vale? Básicamente sería eso. Pero para resumirlo muy sencillo, lo que tenemos es esto, con niveles de soporte y resistencia, cotiza por debajo, lo ves, ¿no? Llega a este nivel. Sería este modelo. Es un modelo típico de toda la vida, ¿eh? ¿Qué pasa? Que aquí sí que con esta información extra, pues esto a lo mejor me animo a operarlo, ¿vale? Porque yo normalmente si no cojo esto, esto ya no lo opero. Me quedo fuera, ¿vale? Pero no significa que estas entradas, de hecho, son las mejores porque ya es cuando entra toda la volatilidad, ¿vale? Y te va directamente al stop o al TP. Entonces, ¿qué pasa? Esta entrada aquí es muy buena hoy, justamente por lo que vamos a ver ahora, ¿vale? En estos niveles, que si te fijas también había, ¿te acuerdas, no? Que había mucho volumen en las mechas, que lo ves, ¿no? Que el volumen estaba por la parte En de la abajo. parte. Mm, ¿Lo ves, no? sí, Ves que por hay las mucho mechas. volumen, mucho volumen, mucho volumen y todos los POCs estaban por aquí, más por abajo que por arriba. Claro. Una vez ya esta zona clavicular, ¿ves que tiene volumen aquí? Esta zona clavicular, ¿ves que también era el techo y eran los suelos? Lo ves, ¿no? Sí. Cuando el precio lo rompe y hace el test, lo ejecutas para buscar la continuación. Obviamente el stop está aquí arriba igualmente, ¿vale? Porque no sabes hasta dónde te lo va a hacer. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos algo de información extra que es muy, muy, muy interesante. Y es que aquí que entra. ¿Big trades de qué? Compras. Y cuando el precio cae en picado, ¿qué pasa? Que quedan como. Atrapadas. Y cuando rebota, ¿qué se hace? Salen. Es como echarle más leña al fuego esto. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque fíjate que cada vez que el precio llegaba aquí había absorción. ¿Lo ves, no? Cuando esta absorción se revienta y deja de funcionar, luego sirve. O sea, realmente los niveles de soporte, resistencia, Wyckoff, etcétera, es oferta y demanda. ¿Vale? Y aquí lo que estamos viendo es esa oferta y esa demanda, esas compras y esas ventas, cómo se han ejecutado en esos distintos niveles de precio y luego cómo crean esos soportes y resistencias.